Un martes cualquiera, en un punto ciego de la frontera con Guatemala, los soldados encontraron a un hombre escondido entre la maleza. Vestía ropa que le cubría casi todo el cuerpo, hasta los brazos, pese al calor sofocante de Ahuachapán. Y cuando lo vieron, ese hombre echó a correr. No corría un ladrón cualquiera. Corría uno de los cabecillas más buscados de la zona occidental de El Salvador. Y lo más increíble de este caso es que ese hombre había hecho todo lo humanamente posible por desaparecer, por borrarse, por volverse invisible. Todo, menos una cosa. Y esa cosa la llevaba pegada a la piel, y fue la que lo condenó. Le decían el oso. Y esta es la historia de cómo cayó. Porque cuando los soldados por fin lo detuvieron y le levantaron esa ropa que lo cubría de más, entendieron de golpe por qué un hombre se tapaba entero bajo el sol de la frontera. Lo que había debajo de esa tela era su sentencia. Y en un minuto le voy a contar qué era. ¿Usted cree que estos cabecillas que aterrorizaron a nuestro pueblo durante 20 años merecen terminar escondidos en un monte, tapándose como ratas para que no los reconozcan? ¿Usted cree que el pueblo salvadoreño se ganó a pulso el derecho de vivir sin ellos? Si usted piensa así, suscríbase a este canal. Aquí le contamos cómo cae, uno por uno, cada hombre que le hizo daño a este país. Sigamos con la caída del oso. En este video le vamos a responder 3 preguntas. Primera, ¿qué escondía este hombre debajo de la ropa, que terminó siendo lo que lo delató? Segunda, ¿qué hacía realmente el oso dentro de la Mara Salvatrucha, más allá de ser un cabecilla cualquiera? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Por qué el lugar donde eligió esconderse, ese punto ciego de la frontera, terminó siendo la peor decisión de su vida? Vamos con lo que pasó ese martes. Con el operativo. Porque la escena de su captura ya lo dice todo sobre en qué se había convertido este hombre. Era el 13 de septiembre de 2022. El régimen de excepción llevaba pocos meses en marcha, pero ya había cambiado el país entero. Los pandilleros que durante 20 años caminaron por las colonias como dueños y señores, de repente, estaban corriendo, escondiéndose, enterrándose vivos en los montes para que no los agarraran. Y uno de esos hombres había elegido para desaparecer el lugar más remoto que encontró, un punto ciego en el departamento de Ahuachapán, justo en la línea fronteriza con Guatemala. Aquí está la primera cosa que hay que entender, porque no es casualidad que eligiera ese punto exacto. Un punto ciego, en la frontera, es un paso que no tiene vigilancia oficial, un hueco en la línea. Un lugar por donde se puede cruzar de un país a otro sin pasar por ningún retén, sin que quede registro, sin que nadie te vea. Los contrabandistas los conocen de memoria. Los pandilleros también, y el oso eligió esconderse justo ahí, por una razón fría y calculada. Si los soldados salvadoreños se acercaban, él daba 2 pasos y ya estaba en Guatemala, fuera de su alcance. Ese punto ciego era su puerta de escape, su seguro de vida. Pero esa misma frontera que él creyó que lo protegía es la que lo dejó sin salida, y ahora le explico por qué. Porque los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador ya sabían que en esos pasos ciegos era justo donde se estaban escondiendo los cabecillas. No es que llegaran ahí de casualidad. Llegaron ahí porque sabían lo que buscaban y dónde buscarlo. La misma lógica que hacía atractivo ese escondite para el oso era la que lo convertía en el primer lugar donde la tropa iba a mirar. Él creyó que había encontrado el punto perfecto. En realidad se había metido justo en la boca del lobo. Ese martes, cuando la patrulla apareció entre la maleza, el oso hizo lo único que le quedaba: corrió. Al verse descubierto, intentó darse a la fuga. Un hombre corpulento, por algo le decían el oso, tratando de perderse entre el monte de la frontera. Pero ya era tarde. La operación estaba montada, el terreno estaba cubierto, y lo ubicaron rápido. En cuestión de minutos, el cabecilla que durante años hizo correr a otros, estaba en el suelo, esposado, rodeado de soldados. La persecución que él le hizo vivir a tanta gente, ahora la vivía él. Y perdió. Aquí llega el primer gran giro de esta historia, lo que descubrieron cuando lo revisaron. Recuerde la ropa. Recuerde que este hombre, en pleno calor de Ahuachapán, en septiembre, andaba cubierto de pies a cabeza, con mangas largas, con la piel tapada.
Cuando los soldados lo detuvieron y le examinaron el cuerpo, entendieron por qué. El oso estaba cubierto de tatuajes, múltiples tatuajes con los símbolos de la Mara Salvatrucha, las letras, los números, las marcas que un pandillero de su rango se graba en la piel como quien firma un contrato de sangre con la estructura. Esos tatuajes, hermanos, son la clave de todo este caso. Cuentan una historia que el oso ya no podía borrar. Durante 20 años, esos tatuajes fueron un símbolo de poder. El pandillero se marcaba la cara, el pecho, los brazos, precisamente para que todo el mundo supiera quién era, para infundir miedo, para que la señora de la tienda temblara cuando lo veía entrar. El tatuaje era su uniforme, su credencial, su bandera. Cuanto más visible, más respeto dentro de la Mara. Se marcaban para ser reconocidos. ¿Y sabe usted qué significaba cada uno de esos símbolos? Porque no eran adornos, eran un historial escrito en la piel. En la cultura de la Mara Salvatrucha, un tatuaje no se lleva por gusto, se gana. Cada letra, cada número, cada figura cuenta algo. ¿A qué clica pertenece? ¿Qué rango tiene? A veces incluso lo que ha hecho para la estructura. El cuerpo de un pandillero de rango es, literalmente, su currículum. Un policía entrenado puede leer ese cuerpo como quien lee un expediente. Y por eso el oso, con sus múltiples marcas de la MS-13, llevaba encima, tatuada, toda la prueba que un fiscal podía necesitar. No cargaba un arma que pudiera tirar. No cargaba un teléfono que pudiera romper. Cargaba una confesión pegada a la piel. Pero llegó el régimen de excepción, y de la noche a la mañana, ese mismo tatuaje que era su orgullo se convirtió en su condena. Porque en la Nueva El Salvador, un solo símbolo de la Mara en la piel es motivo de captura. Ya no hay que probar un crimen específico. La marca en el cuerpo es la prueba. Y de repente, esos hombres que se habían tatuado para ser vistos, para ser temidos, para ser reconocidos, tuvieron que hacer exactamente lo contrario. Esconder la piel, taparse, ponerse mangas largas bajo 40 grados de calor, vivir con el cuerpo cubierto como si su propio pellejo se hubiera vuelto su enemigo. Y ese es el primer karma de esta historia, y es de los que solo escribe la vida. El oso pasó 20 años marcándose para que lo reconocieran, y terminó sus días de libertad tratando de que nadie lo reconociera. La misma tinta que un día le dio poder, al final lo entregó. Podía cambiar de casa, podía cambiar de nombre, podía esconderse en el rincón más remoto de la frontera, pero no podía cambiar de piel. Su cuerpo era el expediente que llevaba encima a todas partes, imposible de quemar, imposible de borrar. Un hombre puede huir de muchas cosas en esta vida, pero nadie puede huir de su propia piel. Y ahora abrimos la segunda pregunta, que es la que revela quién era de verdad este hombre dentro de la estructura. Y le adelanto que no era lo que usted se imagina. Cuando uno escucha la palabra ranflero, que es el rango que tenía el oso, se imagina a un asesino, a un gatillero, a un hombre dando órdenes de muerte. Y en parte lo era. Un ranflero es un cabecilla, alguien con mando dentro de la Mara. Pero el oso tenía dos funciones muy concretas dentro de la estructura, y las dos dicen mucho sobre cómo funcionaba de verdad esta pandilla. La primera función, la que menos se imagina la gente, era dar de comer a los pandilleros. Léalo despacio, porque es más importante de lo que parece. El oso se encargaba de la alimentación de los miembros de la estructura, es decir, era el logista, el que se aseguraba de que los pandilleros escondidos, los que estaban en las casas de seguridad, los que no podían salir a la calle, tuvieran comida todos los días. Puede sonar menor, no lo es. Sin ese hombre, la estructura no se sostiene. Un ejército, por más armado que esté, se derrumba si no come. El oso era el que mantenía viva la maquinaria desde adentro, el engranaje silencioso que permitía que todos los demás siguieran operando. Pero su segunda función es la que le tocaba el bolsillo a la gente honrada, y esa la conocían bien los comerciantes de su zona. El oso era el cobrador de la extorsión, la renta, ese impuesto de sangre que la Mara le cobraba a cada tienda, a cada bus, a cada vendedor, a cada negocio pequeño del territorio que controlaba, la señora que vendía pupusas, el del granero, el que manejaba la ruta de buses, el que tenía una tiendita en la esquina. Todos ellos, cada semana,
Tenían que apartar un dinero que no era para su familia, ni para su negocio, sino para el oso y los suyos, y el que no pagaba ya sabía lo que le esperaba. Y aquí es donde este hombre deja de ser un nombre en una nota de captura, y se convierte en algo que usted conoce muy bien. Porque piense en lo que significa ser el cobrador. No es el que da la orden desde lejos, es el que llega a la puerta de su negocio, el que lo mira a los ojos, el que le recuerda, con una sonrisa o con una amenaza, que esta semana toca pagar. El oso era la cara del miedo cotidiano. No el terror de las noticias, sino el terror de todos los días, el de la persiana que se baja temprano, el del comerciante que trabaja todo el mes para entregarle a un extraño la mitad de lo que gana. Ese hombre le robó la tranquilidad a cientos de familias trabajadoras de Ahuachapán, un cobro a la vez. Y aquí hay algo que la gente de afuera no entiende, pero cualquier comerciante salvadoreño de esos años sí. El cobrador no solo se llevaba el dinero, se llevaba la paz. Porque cuando usted paga renta, no paga una vez y ya. Paga cada semana, cada mes, cada año, sin final a la vista, y vive con el reloj puesto. Sabe qué día viene el cobrador. Se prepara desde la mañana, aparta el dinero antes que la comida de sus hijos, porque sabe lo que pasa si no está completo. El oso y los suyos no vendían un producto ni prestaban un servicio. Vendían el permiso de seguir vivo, semana a semana, y ese permiso había que renovarlo con dinero de verdad, ganado con trabajo de verdad, entregado con la mano temblando. Multiplique eso por cientos de negocios, durante años, y entenderá por qué la caída de un solo cobrador significa tanto para un pueblo entero. Por eso su captura, aunque parezca una nota pequeña, significó algo enorme para esa gente. Y ahora le explico qué. Vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué ese punto ciego terminó siendo su tumba? Porque para entender la caída del oso, hay que entender lo que había cambiado en El Salvador mientras él se escondía. Durante 20 años, esconderse funcionaba. Un pandillero buscado se metía en una colonia, cambiaba de casa, se movía de noche, y el Estado no daba abasto para encontrarlo. La policía llegaba tarde, los testigos tenían miedo, los expedientes se perdían. Ese era el país que el oso conocía, el país donde un cabecilla podía vivir escondido durante años sin que pasara nada. Pero el país donde lo capturaron ya no era ese país. Y esa fue su trampa mortal. Cuando arrancó el régimen de excepción, la lógica se dio vuelta por completo. Ya no era la Mara la que controlaba el territorio, ahora era la Fuerza Armada y la policía las que peinaban cada cantón, cada cerro, cada punto ciego de la frontera. Al momento en que cayó el oso, ese régimen ya acumulaba más de 52.500 detenidos. 52.500. El oso no se estaba escondiendo de una patrulla, se estaba escondiendo de una máquina que estaba levantando piedras por todo el país, buscando exactamente a hombres como él. Y aquí está la paradoja final, la que convierte este caso en una lección. El escondite perfecto no existía. Existía solo en la cabeza de un hombre que no entendió que el mundo había cambiado. Él seguía pensando como en los viejos tiempos. Buscó el rincón más remoto, el paso más escondido, la frontera más difícil. Hizo exactamente lo que habría funcionado 10 años antes. Pero mientras él aplicaba las reglas del pasado, el presente lo estaba cazando con reglas nuevas. Su punto ciego no era un refugio, era una ratonera con una sola salida, y esa salida ya estaba vigilada. El propio ministro de Seguridad lo dijo con unas palabras que a mí me parece que resumen toda esta historia. Dijo que este sujeto intentó esconderse de la justicia, pero no lo logró. Ni él, ni ningún otro terrorista que atente contra la seguridad de los salvadoreños. Y agregó una frase que para el pueblo de Ahuachapán debió sonar a gloria. Vamos a limpiar por completo nuestro país de ese cáncer de la sociedad. No fueron palabras al aire, fueron una promesa que, captura tras captura, se estaba cumpliendo. Y para el salvadoreño mayor que hoy escucha esto en su casa, aquí hay algo que va mucho más allá de un pandillero capturado. Porque usted vivió el país del oso. Usted supo lo que era pagar renta con el corazón apretado. Usted conoció a comerciantes que cerraron su negocio de toda la vida porque ya no aguantaban el cobro. Usted vio a esos hombres tatuados caminar por su colonia
como si fueran los dueños del mundo, con la marca en la cara, sin esconderse de nada ni de nadie. Y hoy, ese mismo hombre que se marcó la piel para que todos lo temieran, terminó tapándose con mangas largas bajo el sol, corriendo por un monte, esposado en el suelo de la frontera. Cualquier abuela que haya rezado durante años pidiendo vivir en paz, sabe que hay justicias que tardan, pero llegan. El oso creyó que podía borrarse del mundo, creyó que la ropa lo escondía, que la frontera lo salvaba, que el monte lo tragaba, pero se le olvidó lo más simple, que el que se marca la piel con el símbolo del mal, carga esa marca hasta el final, y que en la nueva El Salvador esa marca ya no da poder, da cárcel. Su cuerpo, que un día fue su bandera, terminó siendo la prueba que lo hundió, y esa, hermanos, es una justicia que no la escribió ningún juez, la escribió su propia piel. Antes de despedirme le pido una cosa. Capturas como esta ocurren cada semana en El Salvador, y muchas no las cuenta nadie. Nosotros las vamos a seguir contando, con los datos oficiales en la mano y sin adornos, para que usted sepa cómo va cayendo, uno por uno, cada hombre que le hizo daño a este país. Si quiere acompañarnos, suscríbase y active la campanita, y compártalo por WhatsApp con su familia allá en los Estados Unidos, porque muchos se fueron huyendo de hombres como el oso, y merecen ver cómo están terminando. Déjeme una pregunta antes de irnos. ¿Cree usted que un hombre que hizo tanto daño puede cambiar de verdad, o la marca que se puso es para siempre? Escríbame su respuesta ahí abajo. Yo las voy a leer todas. Dios los bendiga, hermanos.